Los invito a abrir la escritura en Juan, capítulo 5. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 16. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Amén. En un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra, por hablarnos en este día. Te pedimos que tú ablandes nuestros corazones para recibir tu voz, tu instrucción, y también, Señor, que me ayudes a mí para predicarla con el poder de tu Espíritu Santo. Visítanos, Señor, háblanos al corazón, háblanos directamente, Señor, a nuestras necesidades, a nuestras profundidades que solo tú conoces. Y tu palabra, Señor, que es como una espada, puede, Señor, entrar hasta el alma. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido preservada a lo largo de los siglos, de tantos años, Señor, para que hoy pueda ser leída, meditada por nosotros. Ayúdanos, te lo rogamos por Jesucristo. Amén. Visitar un hospital lleno de enfermos, donde se respira vulnerabilidad, fragilidad, puede ser muy angustiador. De hecho, hoy en día, no sé si han visto las noticias, nuestros centros asistenciales están colapsados por los virus de invierno, ¿cierto? El famoso virus sincicial. De hecho, hay un par de neonatos que han muerto. Y escuchar eso, no sé si a ustedes les pasa, o verlo en las noticias, o si tuviéramos la oportunidad de visitar esos lugares donde hay dolor, enfermedad, angustia, puede llegar a generarnos muchas emociones tristes, emociones de angustia y de dolor. Semejante era lo que ocurría acá en Jerusalén, específicamente en el estanque de Betesda. Betesda era un estanque que tenía 5 entradas, ¿ya? Y en todas las entradas habían enfermos,
cojos, ciegos, paralíticos. Estaba en el fondo lleno de enfermos, parecía como un hospital. Y había una multitud de personas, ¿cierto? En el fondo desahuciadas. Y era un triste espectáculo lo que se veía ahí. Y mucha gente lo presenciaba, precisamente porque el estanque estaba cerca del templo. Estaba cerca de lo que se dice acá, lo que se llama la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era donde se vendían ovejas para el sacrificio. Entonces la fiesta reunía a todos los judíos de todas partes, peregrinaban hacia Jerusalén. Entonces todos los judíos iban a la fiesta. Y todos los judíos iban al templo. Pero camino al templo, ¿qué estaba? El estanque de Betesda. Y todos veían este triste espectáculo, lleno de enfermos, lleno de cojos, paralíticos, todos reunidos ahí, en ese estanque. La fiesta era un periodo de alegría, era un periodo de recordar la misericordia de Dios. No se sabe bien si la fiesta que se refiere acá es la Pascua o la de los tabernáculos. Cualquiera que sea, es un periodo de recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero muy cerca de esa algarabía, de esa alegría que había, estaba este melancólico espectáculo de gente sufriendo, llenos de enfermedades, ciegos, paralíticos. Y entre ellos, Juan nos destaca a uno. Era una multitud de gente. Pero Juan nos llama la atención sobre uno de ellos. Un caso grave y prolongado de enfermedad. Una historia amarga. Una historia silenciosa. Que si esto no estuviera acá, nadie de nosotros alguna vez se hubiera enterado de este hombre. De hecho, este hombre era invisible para todos. Nadie se preocupaba de este hombre. Nadie lo ayudaba. Era una historia silenciosa, contada entre los susurros, las lágrimas y la autocompasión. Y yo quiero que piensen esto. Este hombre, durante 38 años, noche y día, al despertarse y al acostarse, solo una cosa era cierta para él. Estoy enfermo. No durante 30 días, no durante 365 días, no durante ni siquiera 1000 días, durante más de 13.500 días, 38 años, todos los días, despertando en su dolor, viviendo todo el día en su miseria, en su enfermedad, y luego al acostarse lo último que pensaba es que estaba en ese estado. Algo tan sencillo como lo es para nosotros caminar, que ni siquiera nos recordamos. Nosotros pasamos por alto que caminamos, porque para nosotros es automático. Para este hombre fue el sueño frustrado de 4 décadas. Y Juan no pasa por alto el tiempo de su enfermedad. Y eso está soberanamente puesto ahí para que nosotros nos demos cuenta cuán grave y prolongada es la enfermedad de este hombre. Pero Jesús sube a la fiesta. Y Jesús pasa por el estanque. Él pasa por ahí. Y entre esa multitud de enfermos, la Escritura nos dice en el versículo 6,
Jesús lo vio. Jesús lo vio. El Santo Hijo de Dios podía mirar muchas cosas, pero sus ojos se posaron en ese hombre, 38 años. Y a continuación la Escritura nos dice, supo que llevaba ya mucho tiempo enfermo. Entonces, sobrenaturalmente, Jesús ve el estado de este hombre y conoce la prolongación de su miseria y sabe exactamente el tiempo que él lleva acostado ahí. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús pone sus ojos en el más miserable del estanque. Y Jesús conoce exactamente cuál es su dolor, porque lo supo. El rey David escribió en un salmo, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están todas ellas en tu libro? ¿Cristo cuenta el sufrimiento de la gente? ¿Sabe Cristo la miseria de este hombre? Así también Él conoce cuáles son tus heridas. ¿Cuál ha sido tal vez la enfermedad o la angustia profunda de tu alma? Él ha recogido tus lágrimas. Cada una de ellas están contadas por Jesús. Él lo sabe. El Señor sabe su dolor, sabe su angustia, sabe su crisis, sabe su vacío, sabe sus sueños frustrados. El Señor sabe su desesperanza. Porque tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Jesús no es indiferente a nuestros dolores. Lo primero que nos enseña esta palabra es que Jesús conoce cuáles son nuestras más profundas angustias, nuestras más profundas preocupaciones, las cosas por las cuales hemos llorado, las personas que nos han herido, la soledad que hemos gustado. Él lo sabe. Él lo sabe. De hecho, la palabra misericordia viene de la composición de dos palabras. Miseria y cordia o cardia en latín, que es corazón. Misericordia significa un corazón por la miseria o hacia la miseria. Entonces, cuando Jesús ve a este hombre, conoce su estado, se acerca, le habla, le pregunta y lo sana, lo que vemos es la misericordia en acción. Jesús se acerca a la miseria. No es indiferente Jesús a la miseria. Esa es la primera cosa que el texto nos dice. Le hace una pregunta a este hombre. Parece una pregunta un poco torpe. ¿Quieres ser sano? Obvio que quieres ser sano. ¿Cómo hace esa pregunta? Nuevamente yo lo llevo a la situación de nosotros ponernos en ese estado. Ver a un hombre sufriendo durante mucho tiempo, con un dolor profundo, incurable, como contaba la hermana en la petición de oración, tal vez una leucemia. Acercarse a alguien que tiene leucemia y preguntarle, ¿quieres ser sano? ¿Preguntaríamos algo así nosotros? Obviamente no, porque esa pregunta envuelve una promesa. O sea, si alguien pregunta eso, significa que tiene la respuesta, ¿o no? ¿Quieres ser sano?
Nadie pregunta por morbosidad, ¿cierto? Entonces lo primero que nos revela esta pregunta, porque Jesús no habla ni pregunta ociosamente, ni sus preguntas son simples. ¿Quieres ser sano? En primer lugar, envuelve la promesa que Él puede hacerlo sano. Y en segundo lugar, la pregunta es una llave que abre el corazón del hombre. Es una llave que desenvuelve la cortina, por así decirlo, que abre el baúl, porque revela lo que el hombre tiene en el corazón. La pregunta va directamente al centro. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Es tu anhelo sanarte? Entonces el hombre abre el secreto, desenvuelve su esperanza. Y lo primero que él dice para responder esta pregunta, podríamos pensar que él podría responder sí o no, ¿cierto? ¿Quieres sanarte? Sí. ¿O quieres sanarte? No. Pero su respuesta es más que sí o no, ¿cierto? Lo primero que él dice es, no tengo a nadie. Eso es lo primero que dice. No tengo a nadie. No tengo a nadie. Literalmente aquí en el idioma original dice, no tengo hombre. O sea, no tengo alguien, una persona que me ayude. Lo primero que revela esta pregunta es que el hombre estaba solo. No tengo nadie que me meta al estanque, que me arroje al estanque. Porque el estanque envolvía un mito, una leyenda que había entre los enfermos, ¿cierto? De que un ángel descendía de tiempo en tiempo y cuando se agitaba el agua, entonces el que primero iba al estanque y se metía era sanado. ¿Quieres ser sano, Jesús? ¿Quieres ser sano? Le pregunta Jesús. Responde, no tengo nadie que me meta al estanque. La vida de este hombre durante más de 30 años se redujo a una carrera al estanque, pero no tenía piernas. Era una carrera que él corría sin piernas y siempre perdía. El primero que llega, gana. Y nadie en todos estos años, ninguno de los que estaba ahí o que pasó por ahí, se dignó a ayudarlo. Porque todos pensaban solamente en sí mismos. Esa es la característica de una carrera. ¿Cierto? Pero así es y esto nos muestra cómo es el corazón humano. ¿Cómo es el corazón humano? ¿El corazón humano ve por el otro? El corazón humano solo se preocupa por sí mismo. Estamos atestados de egoísmo. Y aún en ese lugar donde hay ciegos, cojos, enfermos, secos, paralíticos, ellos mismos también están atestados de egoísmo entre ellos. Este hombre dice, no tengo a nadie que me ayude. Su primera respuesta revela su soledad. Es un hombre que ha sido herido porque está solo. No tengo a nadie significa estoy solo. Todos me abandonaron. No tiene familia, no tiene amigos. Es un hombre profundamente herido. De la misma forma, para que nosotros podamos ser sanos, nosotros tenemos que abrirle el corazón al Señor y decirle, he sido herido, estoy solo, me han dejado, me han hecho sufrir. Eso es lo que el hombre está diciendo. Entonces fíjense cuán sabia es la pregunta de Jesús. ¿Quieres ser sano? Abre el corazón. Abre el corazón de este hombre. Y en la forma en cómo él responde, parecería implicar
que él espera que Jesús lo ayude. Que este forastero, ¿cierto?, lo tome a este hombre paralítico que no puede pararse y lo tire al estanque cuando se agite el agua. Está esperando eso de Jesús. Para que un ángel de tiempo en tiempo, ¿cierto?, baje, agite el agua y sane al que primero se meta. Pero ¿con quién está hablando? Está hablando con un ángel. Está hablando con el Hijo de Dios. ¿Cuán maravilloso es esto? Él quiere que Jesús lo ayude a tirarlo al estanque, pero Jesús va a hacer algo más espectacular que eso. Dios nos da mucho más de lo que imaginamos y de lo que pedimos o lo que entendemos. Este hombre no tiene idea con quién está hablando. Y su esperanza está en un estanque, en un mito, en una leyenda. Pero Jesús está frente a él, está cara a cara con el Hijo de Dios. Entonces el pasaje se llena de suspenso y el clímax está llegando hasta el punto del desenlace. Jesús le dice, sin preguntas, sin demandar fe de su parte. De hecho, él ni siquiera sabe quién es Jesús. Después el texto dice que él no sabe quién es Jesús. Y Jesús le dice una oración. Levántate. Toma tu cama de paja. Toma tu lecho y camina. Y 38 años, hermanos, de dolor son borrados en una palabra. Cuán poderoso es Jesús. Eso es lo que Juan nos quiere mostrar. El inigualable, tremendo, glorioso, infinito y divino poder de Jesucristo. Porque Él registra que está 38 años enfermo, no por casualidad. Lo que nos quiere demostrar Juan es cuán glorioso, poderoso es Jesucristo. Acaba de sanar un niño a 50 kilómetros de distancia y a paso seguido cura a un hombre 38 años enfermos y postrado. Le dice, levántate. La palabra de Jesús, esto también lo vimos en el sermón anterior, es lo mismo acá. La palabra de Jesús tiene poder. Su palabra es vehículo de poder. Y la vida de este hombre es transformada. ¿Se imaginan eso? En un segundo, hermanos. 13.500 días de dolor y de angustia transformados en un momento. No hay 10 sesiones de kinesiología aquí. En un instante, todo el dolor es borrado. De un pincelazo, de una palabra. Y la vida de este hombre nunca más fue la misma. En un momento transformado. No más carreras de correr hacia el estanque. No más estar en uno de los 5 pórticos del estanque de Bethesda. Ahora podría salir de ahí. Y su vida nunca más será la misma. Ahora yo te hago una pregunta. En este libro, ¿quién se muestra que dice algo y ocurre? En el principio de este libro. ¿Qué dice Dios? Hágase la luz, sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue hecha. Extiéndanse las aguas, la expansión de las aguas. Y fue así. Y dijo Dios, produzca hierba verde. Y fue así. Y dijo Dios, descúbrase lo seco. Y llamó a lo seco tierra. Y fue así. Dios habla y pasa. Y la naturaleza obedece. ¿Quién está hablando acá? ¿Quién está diciendo levántate y pasa? Ah, pero hermano Cristian, los apóstoles también lo hicieron. Sí, pero ellos dijeron en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquí Jesús no sale en ningún nombre, porque Él es Dios. Eso es lo que Juan está mostrando. Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra, la misma que fue dicha en el principio, hágase y fue. Levántate y en un segundo, 38 años.
de miseria fueron borrados. Porque Jesucristo es Dios y su poder es divino e inigualable. Y aunque sea odiosa esta comparación, es necesaria hacerla. Porque hoy en día está lleno de gente que piensa que decreta, declara, arrebata, ata, y creen que decir cosas hacen que se cumplan. Y cuando no se cumplan, le echan la culpa a la gente que no tuvo fe. ¿O no? En este libro, la única persona que dice algo y se cumple es Dios. El hombre no tiene esa autoridad. Tú y yo somos seres creados del polvo y no tenemos, nuestra palabra no tiene el poder que aquí en este pasaje se está mostrando. Y le echan la culpa a la gente cuando no se sana. Dicen, dice Jehová que te vas a sanar. Y si no se sana, es porque no tuvo fe. ¿Cuánta fe tuvo el paralítico? ¿Depende el poder de Dios de la fe de la gente? Este es un perfecto ejemplo. Ni siquiera conocía quién era. El poder de Dios no pide permiso, hermanos. Entonces todos aquellos que declaran, decretan y andan por ahí hablando de palabras de poder, blasfeman en el nombre de Dios. El único que tiene poder de hablar y que se cumpla es Dios. Y la forma en que nosotros nos tenemos que dirigir a Dios es pidiéndole por favor que lo haga. Nosotros no tenemos ningún poder en nosotros mismos para hacer nada de eso. Pero hay muchos de estos charlatanes, ¿cierto? Que se toman el lugar de Dios, quieren sentarse en el trono de Dios y hacer lo que Dios hace, pero nunca van a poder hacerlo. Solo Jesús puede hacer estas cosas milagrosas y sobrenaturales. Entonces, nosotros con humildad debemos pedirle a Él que lo haga conforme a su voluntad, pues es su prerrogativa hacerlo a quien Él quiera hacerlo. Sanó a todos los del estanque de Tesla. Había una multitud de enfermos. ¿Cuántos sanó? Uno. Entonces su poder es ilimitado, pero también su poder es conforme a su voluntad. Nosotros no podemos coercionar a Jesús. De la misma forma, también fue en nuestra salvación. Fíjense aquí, ¿quién toma la iniciativa? ¿Es el hombre el que le dice sáname? Es Jesús quien va, mira, conoce, pregunta y sana. Y así también fue nuestra salvación. Fue Dios quien vino a nosotros, sin preguntar. Él tomó la iniciativa. Él dijo la palabra. Dijo, vive, levántate, sé abierto, Lázaro, sal fuera. Y tu corazón de piedra se quitó, te puso un corazón de carne y el Espíritu Santo vino a habitar en ti. Hizo que te arrepintieras y tuvieras fe. ¿Quién fue ese? Dios. Dios tuvo la iniciativa. Jesús fue quien lo hizo. Entonces, ¿quién, según este pasaje, es quien tiene todo el poder y toda la autoridad ilimitada? Solo Dios. Entonces, ¿cómo eso nos lleva a nosotros a pedir y depender de ese poder para que nuestra evangelización sea efectiva? Para que nuestros grupos en casa sean vehículos de salvación, para que nuestros cultos estén llenos de su poder y nuestras reuniones de oración avivadas. ¿Quién lo hace? Lo hace Jesús. Solamente Él lo puede hacer. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Él que diga la palabra desde su trono.
y va a cumplirse. Pero este texto torna en un vuelco, y es que Juan nos dice que era sábado. Y era día sábado, traduce aquí la Reina Valera. Pero la conjunción y también puede traducirse como pero era sábado. ¿Y qué tiene que ser sábado? Si es lo mismo. 40 años de miseria transformados en un segundo. ¿Qué importa el día? Pero había unas personitas que sí le importaba el día. A los judíos. La policía religiosa, la Gestapo, ¿cierto? Era sábado. Y empezaron a interrogar y a reprender a este hombre. Y le empezaron a preguntar por qué estaba cargando la camilla. Y el hombre, claro, lleno de miedo por la autoridad religiosa, dice, no, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Y ellos preguntan, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero noten cuán ridículo es esto. Ellos están preguntando por quién dijo, toma tu lecho y anda, pero obvian, pasan por alto el hecho de que un hombre que pasó 40 años acostado está ahora caminando. Y lo único que le pregunta es que está llevando una cuestión, la está cargando en día de reposo. Cuán ciega es la religiosidad, los mandamientos humanos, que obvían la gran misericordia de Dios para preocuparse de lo más pequeñito. Lo que Jesús le decía a los fariseos, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan un camello. Están preocupados de las cosas más chiquititas, pero las más grandes las pasan por alto. Un hombre acaba de ser sanado, 40 años sufriendo, y en un pincelazo fue borrado todo su dolor. Y ellos lo están reprendiendo porque está llevando una camilla en día de reposo. Los judíos tenían esta tradición de que no se podían llevar carga en día de reposo, basados en reprensiones de Nehemías y Jeremías, que reprendieron al pueblo por llevar cargas en día de reposo. Pero esas reprensiones, tanto de Nehemías como del profeta Jeremías, estaban basadas en gente que iba al templo a vender cosas, que entraba a Jerusalén por las puertas de Jerusalén con sus canastas llenas de uva y cosas por el estilo. Por eso les reprendían de que llevaban sus cargas para vender en día de reposo, porque precisamente en día de reposo no se podía vender, no había que trabajar, había que dedicarlo a la adoración del Señor. Pero el hombre está cargando una camilla, no, él no está vendiendo nada. ¿Saben cuánto le importa a Jesús las reglas humanas? Cero. Porque él fue quien le dijo, carga tu lecho. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía la tradición de los ancianos? A propósito, carga tu lecho, camina. Jesús está así preocupado de los mandamientos humanos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de tratar de añadir cosas que la Escritura no ordenó. Y repentinamente entonces Jesús vuelve a encontrarse con este hombre en el templo, le dice, y le da una gran advertencia. Con esto está finalizando el pasaje. Le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El Señor sanó su cuerpo, pero ahora Él se encuentra con él y va a tratar su alma. Lo primero que Él llama su atención, Él le dice, mira, has sido sanado. Como diciéndole, recuerda que tus 38 años de dolor, por mi palabra, fueron borrados. Mira, has sido sanado. Contempla cuán grande cosa Dios ha hecho contigo. Mira, has sido sanado. Date cuenta.
Apercíbete de lo que acaba de ocurrir. Y por implicancia, ¿quién soy yo? ¿O no? Ha sido sanado. ¿Quién lo sanó? Jesús. Ha sido sanado. La primera cosa que le dice. Y luego le dice, no continúes pecando para que no te venga alguna cosa peor. Y el sentido de lo que aquí Jesús quiere decir, y no tengo mucho tiempo para explicar esto, porque podría malinterpretarse como pensando que porque el hombre había pecado, le había venido eso durante 38 años. No es el sentido del texto. Sino que lo que Jesús está diciendo, que el hombre debe arrepentirse de sus pecados, porque si no lo hace, algo peor que 38 años de enfermedad le pueden venir. ¿Qué es peor que 38 años de enfermedad? El infierno. Eso es lo que está implicando acá el pasaje. Entonces, noten lo que Jesús está diciendo. Estar adherido al pecado, estar adherido a la rebelión contra Dios y consecuentemente ir al infierno es peor que una discapacidad severa. Más valdría conocer a Dios y estar 40 años postrado que nunca haber estado postrado y no arrepentirse. Entonces el Señor ahora le está advirtiendo de el peligro del infierno. Hay algo peor que una enfermedad prolongada e incurable. Hay algo peor que no poder caminar por más de 30 años. Es aferrarte a tu pecado. Es peor. Porque la enfermedad nos añade al grupo de la multitud de enfermos, pero el pecado nos hace yacer con la multitud de demonios. La enfermedad termina en esta vida, pero el pecado no termina en esta vida, sino que el pecado va a permanecer para siempre en el tormento eterno. Nunca va a ser borrado. Y la ira de Dios va a caer sobre los impenitentes durante toda, no 38 años, toda la eternidad. ¿Cuán terrible es entonces el pecado? Porque la ira ardiente y eterna de un Dios santo está sobre los rebeldes. Efesios capítulo 2 dice que los pecadores viven en los deseos de su carne, que hacen la voluntad de la carne y de los pensamientos, y son por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios está sobre ellos. Efesios capítulo 4 también dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, por idolatría, por fornicación, por avaricia, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No arrepentirse, hermanos, de nuestros pecados es peor que estar 38 años enfermo, de acuerdo a las palabras de Jesús. Entonces, ¿cuál es el llamado que Jesucristo hace a nuestras vidas? En primer lugar, contempla lo que Dios ha hecho contigo. Mira, has sido sanado, le dice el paralítico. Considera la misericordia de Dios hacia tu vida. No olvides lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Envió a su Hijo a morir por nosotros, a llevar nuestros pecados. Mira, has sido salvo. Mira lo que Dios ha hecho contigo. Mira cuánta misericordia Dios ha tenido hacia tu alma. En primer lugar, fe en Jesucristo. Y en segundo lugar, no continúes pecando. ¿Qué es eso? Arrepiéntete. Apártate de tu pecado. La definición más clara de arrepentimiento es esta. No continúes pecando.
Apártate del pecado. Apártate de la maldad. Porque si no, algo peor que 38 años de enfermedad va a venir. Y con gran espanto miremos lo que hace el paralítico, hermanos. Con gran espanto, digo. Porque este hombre, luego de haber recibido una gran sanidad, una gran misericordia de parte de Dios, no se convierte a Dios, sino que traiciona a Jesús y lo entrega a sus perseguidores. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. ¿Un milagro garantiza la conversión de alguien? El corazón es tan malvado, hermanos, que incluso Dios puede hacer una gran obra sobrenatural en nuestras vidas. Y aún así, nosotros aferrarnos a nuestro pecado, no confesarlo como nuestro Salvador y seguir viviendo nuestra vida tal y como lo vivíamos. Esta es una gran advertencia de alguien que recibió un gran milagro, pero no entregó su corazón a Dios. Entonces, ¿cuál es el remedio? Mirar a Jesús. Mira lo que el Señor ha hecho contigo y no continúes en el pecado para que no te venga algo peor. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu gran poder que nos muestras en el día de hoy, con el cual sanaste a un hombre paralítico, pero a la vez este no respondió, Señor, con fe y arrepentimiento. Cuántas cosas tú has hecho por nosotros, cuántas misericordias que seguimos nosotros en nuestras vidas pecaminosas. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a tomar seriamente tu advertencia de no continuar pecando, de apartarnos, Señor, de la vida lejos de ti y de contemplar también la gran obra que tú has hecho con nosotros. Gracias por tu palabra, bendícela por nuestro Señor Jesucristo. Amén.